Hola, buenas, me presento, soy Cuauhtémoc Muñoz, estudiante del Instituto Tecnológico de Cancún y hoy me presento para lo que es el proyecto de instalación, configuración e implementación de un sistema gestor de base de datos en un sistema operativo que sea diferente a Windows o a un entorno tradicional, tal como Windows o macOS. En este caso, nuestro sistema operativo diferente será Ubuntu. Usaremos lo que es de una máquina virtual a base de VirtualBox. Y nuestro sistema gestor de base de datos utilizado en este momento sería el SQLite 3. En breves momentos comenzamos nuestra instalación. Pero antes que nada le podemos decir que esta versión del sistema gestor de base de datos tiene dos interfaces. Una la que es gráfica, mediante una consola, mediante una aplicación, y la otra sería mediante una terminal, la que sería parte de la consola o nada más de texto. Para comenzar nuestra instalación debemos ir al buscador de nuestro sistema operativo y buscaremos lo que es la palabra terminal. Esto nos va a ayudar para abrir una consola dentro del sistema operativo que es Ubuntu. En esta consola lo que haremos de manera siguiente será escribir el nombre de nuestro sistema gestor de base de datos, en este caso que es de SQLite 3. Muy bien. Una vez que terminemos de escribir el nombre de nuestro sistema gestor, debemos esperar a que salga una advertencia. Esta advertencia nos va a servir para indicarnos qué es lo que debemos hacer o qué comando debemos poner para que se instale correctamente nuestro sistema gestor. En esta ocasión nos está mostrando la consola cuál es el comando correcto para instalarlo. En este caso es sudo apt install SQLite 3. En breve lo inscribimos en la consola y comenzará la instalación. Como pueden ver, ya empezó la instalación de paquetes de lo que es el sistema gestor de base de datos. En breves momentos se instalará por completo. Una vez terminada la instalación, ya podemos ejecutar lo que es la creación de nuestras tablas. En este caso no es necesario que hagamos una base de datos, porque ya está hecha dentro del servidor. No necesitamos como tal un servidor conectado a la red para ejecutar nuestra base de datos. Muy bien. Antes de nada, tenemos que poner SQLite 3 para darle, por así decirlo, un uso, por así decirlo. Entonces ya podemos crear nuestras tablas. En este caso ponemos la tabla alumnos. Sobra decir que ese sistema gestor de base de datos usa el mismo lenguaje del que es por ejemplo, MariaDB o MySQL. Es una versión más compacta y sencilla de lo que es MySQL como tal. Ok, creamos la tabla alumno, le ponemos ID alumno de un tipo de dato entero o integer. Ahora procedemos a escribir lo que es el nombre en tipo de dato varchar con una longitud de 100. Seguimos lo que es el apellido también, en el mismo caso con el nombre, también sería tipo de dato varchar de una longitud de 100. Y por último el promedio, que también sería tipo de dato entero. Ahora aquí ya podemos poner nuestros datos o valores, como desee llamarlo. Ponemos lo que es insert into, prácticamente el mismo lenguaje de manipulación de datos para lo que es el sistema de SQLite 3. Agregamos lo que es el ID 0001, el nombre, el apellido y también el promedio. Repetimos el caso con los siguientes dos registros. Aquí podemos ver la representación textual de nuestra base de datos, que es en MySQLite 3, y como pueden ver se representa mediante la consola de datos, con el ID 1 Joaquín Salazar con promedio de 98. Una vez que ya hemos terminado nuestros registros, podemos hacer el comando select from para observar nuestros registros. En este caso nos metimos 3 registros con ID 1, 2 y 3 para lo que son alumnos. Muy bien, una vez terminado nuestra base de datos de manera textual, ahora pasaremos al siguiente nivel,
que es observar nuestra base de datos a manera de interfaz gráfica. La manera de lograr esta hazaña sería partiendo desde la tienda de aplicaciones del sistema operativo Ubuntu y buscamos lo que sería la aplicación o el sistema gestor de base de datos, que sería SQLite 3 o solamente SQLite, y descargaremos el que tiene la forma de una base de datos de color gris, o en su caso, para los que no sepan cómo usa una base de datos, como si fueran 3 moneditas. Le damos a instalar y esperamos a que instale. Una vez terminada la instalación, le daremos a lo que dice archivo o file, le daremos crear nueva base de datos y lo guardaremos en la carpeta que más nos convenga. Una vez que terminemos de crear nuestra base de datos, le asignaremos un nombre. En este caso, la tabla se llamará alumnos y tendrá 4 atributos. El primer atributo será ID alumno, que tendrá una clave primaria, y siguiente será nombre, que tendrá un tipo de dato de texto, apellido también igual tipo de dato de texto, y por último un promedio, que sería de dato entero. Y en este caso, como podemos ver, la interfaz gráfica nos ayuda muchísimo porque nos evita lo que es escribir código. Únicamente debemos hacer de ajustes como tal, o sea, seleccionar lo que queremos hacer con nuestra tabla. En lugar de que nosotros escribamos el código, la máquina lo hace por nosotros. Le ponemos lo que es el nombre, tipo de dato y todo lo que queramos que tenga nuestra tabla como atributos. Una vez terminada la configuración de la tabla, podemos empezar a insertar registros. En la tabla superior podemos ver un botón que se llama New Record, o sea, nuevo registro o nueva grabación. Ahí se pone nuestro ID como primera tabla. En el segundo, donde tengo el mouse, ahí se puede agregar el nombre de manera directa. Solamente damos doble clic y en el cuadro derecho, donde está la vista previa, podemos poner lo que son los valores. Y aquí como tal, como ya viene programado, como ya viene facilitado, solamente tenemos que poner los datos. En este caso, en el campo de nombre, no es necesario poner las comillas porque ya automáticamente las tiene para que evitar lo que es la acción, para agilizar procesos. Y también debemos presionar el botón aplicar cada que queramos iniciar un registro, porque si no lo hacemos, no se guarda el dato y nos lanzan una advertencia cuando lo estamos haciendo. Como podemos ver, aquí lanzó nuestra primera advertencia porque olvidamos poner aplicar. Esta herramienta es muy importante debido a que nos ayuda a salvaguardar la integridad de los datos y salvaguardar también lo que es la estructura de la tabla, porque si no puede hacer todo un desorden que puede ser difícil de arreglar después. Y continuamos agregando registros hasta llegar a los 10. Lo ponemos en cámara rápida para evitar cortes. Y continuamos insertando registros. Es una herramienta muy útil ya que nos facilita mucho la carga de trabajo, lo que también es de agilizar mucho los procesos de inserción de datos. Yo le recomendaría mucho esta base de datos para gente que casi no está muy familiarizada con programar o crear bases de datos de manera experta. Recomendaría este sistema operativo para lo que sería más trabajos más pequeños o simplemente experiencias individuales para aprender a programar bases de datos. La única dificultad que yo encontré en este sistema gestor de base de datos fue instalación, ya que como tal no es tan convencional como otras bases de datos que solamente instalas el programa y ya. Aquí en cambio tienes que instalarlos desde la consola de una manera muy rudimentaria, por así decirlo. Y hasta aquí llegó mi video. Hasta luego.